Nos quedamos en trabajos sin tensión, perdón, que habíamos dicho que era el protocolo a seguir siempre que querramos hacer un trabajo que conlleve riesgo eléctrico, ¿sí? Pero no siempre se puede trabajar de esta forma. En la industria muchas veces no podemos dejar de poner en marcha, por ejemplo, las líneas de transmisión de electricidad. O tal vez no podemos dejar de poner en marcha, o tal vez queremos hacer pruebas en transformadores o motores, tampoco podemos trabajar sin alimentación. Cuando hablamos de trabajos en tensión, tenemos tres tipos de métodos que podemos utilizar. Los trabajos a potencial, ¿sí? Los trabajos a distancia y los trabajos a contacto, ¿sí? Estos tres métodos vamos a ver el día de hoy. Los trabajos a potencial basan su funcionamiento en algo que ustedes ya han de haber escuchado en algún momento en su clase de física, que era la jaula de Faraday, ¿sí? Este método requiere que el trabajador manipule directamente los conductores, ¿sí? Que están conectados en tensión, ¿sí? Para ello, el trabajador tiene que colocarse al mismo potencial que está ese conductor. Digamos que en ese cable hay 13.800 voltios. Yo, si voy a trabajar a contacto, tengo que ponerme a los mismos 13.800 voltios, pero no lo voy a hacer directamente. Para ello necesito, ¿sí?, utilizar una ropa externa conductora, ¿sí?, que va a formar parte ahora del circuito, ¿sí? Veamos qué nos dice aquí. En estas condiciones debe estar asegurado su aislamiento respecto a tierra y a las otras fases de la instalación mediante elementos aislantes adecuados. Es decir, si bien es cierto, vamos a ser parte del circuito, pero nosotros sabemos que hay que descargar hacia un punto, ¿verdad? Sí, porque va a haber un flujo demasiado grande de energía. Entonces también tenemos que estar aislados con respecto a tierra. Tenemos que utilizar ropa externa conductora, ¿sí?, que emula lo que les decía la jaula de Faraday. Y aquí el resumen de lo que es trabajar a potencial. Se une eléctricamente el elemento en tensión con el traje mediante un conductor auxiliar. ¿Cuándo hacemos trabajos a potencial? En líneas de muy alta tensión, ¿sí? ¿Quiénes pueden realizar estos trabajos? Pues tiene que hacerlo un trabajador calificado, una persona con experiencia, ¿sí? Incluso los operadores de CENEL ni siquiera se atreven a hacer eso, sino quienes lo hacen. Operadores de SELEC. ¿Dónde normalmente se hacen estos trabajos? En líneas de alta tensión derivadas, se me ocurre, de Coca-Cola, ¿no? Aunque aquí en Ecuador, pues normalmente lo que hacemos es sacar de servicio a la línea, pero no siempre se puede, ¿sí? Entonces, este tipo de trabajos sí se hacen, ¿no? Aquí en el Ecuador, ¿no? Pero no es lo habitual, ¿no? Tampoco es que tenemos los medios necesarios. Muy bien. Déjenme ver, aquí está. Vamos a ver un pequeño video de un trabajo a potencial que es realizado en una línea de alta tensión derivada de una estación de electricidad. Ya, muy bien. Este es un ejemplo de trabajo a potencial. La electricidad fluirá a su alrededor en vez de atravesarlo. Denme un ratito. Fluirá a su alrededor en vez de atravesarlo. El peligro aquí no es que la electricidad esté conectada. Como puedes ver, me pongo unos calcetines especiales de hilo de acero y después los sujeto
a los pantalones. Esto basta para que la corriente eléctrica fluya desde la coronilla y para que no te consuma la electricidad estática. Spider sabe que si algo va mal, no serán solo sus calcetines los que saltarán por los aires. Tracy, el piloto, también se pone un traje caliente, ya que si entran en contacto con las líneas, el helicóptero y su tripulación recibirían una descarga de 500.000 de voltios. Aunque tomen todas las precauciones, nadie podrá librarles de los gajes del oficio. Hace apenas una semana, murió un tripulante en un accidente a pocos kilómetros de aquí. Con el equipo vestido y calzado, el personal de tierra prepara el helicóptero con una plataforma especial, conectada eléctricamente a la aeronave. En primer lugar sube Dwayne, y una vez bien sujeto a la plataforma, se preparan para volar. Son conscientes de que ahora la falta de concentración podría ser fatal. Tracy tiene que acercar el helicóptero tanto como pueda. Es un procedimiento peligroso. Una repentina ráfaga de viento podría empujarlos hasta los cables y provocar una catástrofe. Una vez cerca, Dwayne utiliza una barra metálica especial llamada Hot Stick para adherirse eléctricamente con el helicóptero a las líneas. Si falla, la energía podría saltar y atravesarlos, eliminándolos del cielo. De repente, empiezan a saltar chispas. Ahora el helicóptero ha quedado adherido a la línea y Dwayne puede dedicarse a arreglar los espaciadores viejos. Mientras Tracy lucha por mantener el helicóptero en equilibrio, Dwayne tiene que trabajar tan rápido como pueda. Cada segundo empleado en la reparación es crucial. Después de 5 interminables minutos, Dwayne ha arreglado el espaciador. Y poco a poco, con la ayuda de la barra metálica, se van despegando para desconectarse de las líneas. Cuando aterriza, Dwayne descarga la energía restante en la Tierra. Pero esto todavía no ha terminado. Solo se ha solucionado parte del problema. Ahora es el turno de Spider. Tiene que colocar en las líneas unos reguladores con forma de pequeñas pesas. Esto impedirá que las líneas se balanceen con el viento. El problema es que tienen que quedar totalmente pegados a los postes, ya que Spider tiene que bajarse del helicóptero y andar por las líneas. Mientras Spider se prepara para desembarcar, Tracy tiene que mantener el helicóptero exactamente en la posición adecuada, mientras que además vigila cada movimiento de su compañero. Cuando se trabaja en una línea eléctrica, el piloto necesita saber todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y tú necesitas saber cómo va a reaccionar el piloto. Tracy debe mantener la aeronave totalmente quieta. Pero mantenerse estable es la parte más difícil de pilotar un helicóptero, y tiene que hacerlo a pocos centímetros de los cables. Mientras tanto, araña. A 50 metros del suelo y con la única ayuda de un arnés, este no es un trabajo para corazones delicados, y Spider se desliza poco a poco por encima de los cables activos hasta llegar al lugar donde debe colocar los dispositivos. Pero incluso tras colocar los reguladores, no estará a salvo. Un movimiento en falso mientras vuelve al helicóptero podría ser fatal. Todos los que han trabajado en esta plataforma han sufrido alguna descarga. Si cometes un error, recibirás una descarga y eso duele. El helicóptero se acerca poco a poco. Después de 30 tensos minutos en las líneas, el día de trabajo de Spider por fin ha terminado. Y a pesar de los peligros evidentes, el helicóptero y su tripulación ofrecen el servicio más rápido de reparación de las líneas.
El trabajo termina unos minutos antes de que comience la tormenta. Muy bien, bueno, el video no muestra la primera parte donde se equipa el operador, ¿no? Internamente tiene que tener ropa resistiva que lo aísle, ¿verdad? De la ropa conductora, ¿sí? Entonces, y si se dan cuenta, también el que conducía el helicóptero también tenía su ropa conductora en caso de que exista una descarga, ¿verdad? Y cuando llegaban a tierra tenían que descargarse, porque recuerden que eran líneas de alta tensión. Entonces había una gran acumulación de energía donde ellos estaban trabajando. Bueno, lo que acaban de ver en el pues es un trabajo a potencial. Vamos a ver ahora lo que es un trabajo a distancia. Estos trabajos a distancia se realizan, bueno, aquí dice en alta tensión. En realidad aquí he visto que hacen trabajos a distancia en líneas de media tensión, ¿sí? Por ejemplo, cuando van, sobre todo este trabajo a distancia lo hacen previamente a un trabajo o para quitar la alimentación de una línea, por ejemplo, abrir un seccionador para poder manipular un transformador. Entonces, por ejemplo, ahí primero hay que hacer un trabajo a distancia. ¿En qué consiste este método de trabajo? El trabajador permanece al potencial de tierra, es decir, no entra en contacto con la electricidad, sino que se ayuda de, en algunos casos, cunetas o grúas que lo van a acercar al sitio de trabajo y va a mantener una distancia segura. O en algunos casos, como vemos aquí, tienen que escalar, ¿verdad? El poste hasta cierta altura. Vemos aquí que dice DPEL, que era la distancia de peligro, ¿sí? Quiere decir que se encuentra en una distancia donde no le va a alcanzar el arco después de abrir esa línea, como vemos aquí, ¿sí? Trata de abrir una línea, pero para ello mantiene una distancia de seguridad que está trepando a través de un poste, pero él está a tierra, es decir, él no está en contacto con la electricidad. Hasta aquí podríamos decir que no hay contacto. Recuerden que internamente los postes siempre están puestos a tierra, ¿sí? Cada poste siempre está aterrizado justamente para que los trabajadores puedan hacer este tipo de maniobras. Lo que les decía, se mantiene a tierra, bien sea en el suelo o en apoyos de línea aérea o cualquier estructura o plataforma, ¿sí? El trabajo se utiliza mediante herramientas acopladas al extremo ¿de qué? De pérdigas aislantes. ¿Qué son las pérdigas? Pues son estos elementos que son como varillas, ¿sí? Varillas grandes, donde en la punta se acoplan herramientas como pueden ser ganchos para abrir líneas de seccionadores. Bueno, dependiendo de la actividad que vamos a hacer, se le pueden acoplar las herramientas a la punta, ¿sí? Y se encuentran completamente aisladas, ¿sí? Cuando vemos un elemento que tiene un recubrimiento de color naranja, que tiene un recubrimiento de hule, quiere decir que ese elemento está aislado para la electricidad, ¿sí? Y normalmente va a depender del tipo de tensión que puede soportar. Ya vamos a ver en un momento cuántos son los niveles de tensión que pueden soportar de acuerdo al código que tienen cada uno de estas herramientas, ¿sí? Entonces, de igual forma, ya vamos a ver un video de este trabajo. Asimismo, también podemos hacer otro método de trabajo, que son los trabajos a contacto. Los trabajos a contacto los podemos hacer en líneas de baja y media tensión. En este método necesitamos que todas las herramientas que nosotros trabajemos se encuentren o que sean diseñadas para
trabajar con electricidad, que se encuentran completamente aisladas, ¿sí? Asimismo, se necesita de ropa de trabajo que proteja las extremidades del operador. Entonces tendrá que utilizar ropa que sea de aislamiento eléctrico en las extremidades superiores y en las extremidades inferiores. Aparte de lo que hablamos del equipo de protección habitual, como son los guantes, ¿sí? Los guantes de protección eléctrica. Sin embargo, los guantes de protección eléctrica no son de protección mecánica. Entonces puede uno fácilmente cortarse o traspasar. Por lo general es recomendable utilizar guantes de protección que sea una combinación entre guantes mecánicos, de protección mecánica y guantes de protección eléctrica. Y también tenemos que trabajar con todas las herramientas aisladas, ¿sí? ¿Qué más nos dice aquí? En los trabajos de baja tensión, las diferencias de magnitudes entre la distancia de proximidad y la de peligro es pequeña, es decir, 20 centímetros. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Prácticamente estamos trabajando, manipulando el cable como cuando hacemos una práctica en nuestro protoboard. La manipulamos el cable directamente, lo conectamos directamente en la protoboard. Esto es lo mismo que hacemos en un trabajo en contacto, solo que ya no son 9 voltios, 12 voltios, sino que hablamos de 110 voltios, de 220, incluso podremos llegar a hablar de 13.800, que es media tensión, ¿sí? Para hacer este tipo de trabajos a contacto, es necesario apantallar las partes activas. ¿Qué significa apantallar? Significa poner algún tipo de resguardo, como vallas, ¿sí? Como pantallas de vidrio, como pantallas de mica, ¿sí? Es decir, es una protección fija. Eso es apantallar. Digamos que yo tengo que trabajar en una línea, estoy en una línea trifásica, ¿sí? Tengo que trabajar solo en una sola línea. Lo ideal sería que yo no tenga que entrar en contacto con las otras dos líneas, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de cortocircuito. Sería colocar una barrera física, ¿sí? O un medio de protección para evitar el contacto. Eso significa apantallar, ¿sí? ¿Qué más debo hacer cuando hago trabajos a contacto? Debo quitarme cualquier elemento que sea conductor, como pulseras, anillos, relojes, cadenas, que estén hechos de material metálico o de un material ferroso, ¿no? ¿Qué más tenemos que utilizar? Los guantes aislantes, ¿sí? De acuerdo al nivel de voltaje que voy a manipular. Un guante aislante de electricidad que nosotros podemos encontrar en una ferretería, pues por lo general va a estar diseñado para soportar, se me ocurre, 10 voltios, 20 voltios, y en el mejor de los casos, 110 voltios. ¿Por qué? Porque normalmente vamos a trabajar con baja tensión, ¿sí? ¿Cuál es la simbología de herramientas que se encuentran aisladas a electricidad? Pues es el que vemos aquí, es un doble triángulo, ¿sí? Que son herramientas que están aisladas. Aquí está. Aquí está, ¿sí? Cuando tenemos los guantes aislantes, de acuerdo al nivel de voltaje que pueden soportar, también va a tener un color diferente, ¿sí? Por ejemplo, guantes que soporten hasta 500 voltios tendrán un color beige. Guantes que soporten hasta 1000 voltios tendrán un color rojo, ¿sí? Hasta 7500 voltios de color blanco. Hasta 17000 voltios de color amarillo, ¿no? 26500 voltios de color verde y 36000 voltios en color naranja, ¿sí? Y asimismo tenemos que utilizar herramientas aisladas. Tal vez
estoy en un punto que no es demasiado alto, puedo utilizar banquetas aisladas como las que vemos aquí. El color característico es el color naranja, por lo general, para representar este tipo de herramientas, ¿no? Y usar herramientas aisladas diseñadas para el área eléctrica, como vemos aquí, ¿sí? Vemos las llaves en sus diferentes numeraciones, ¿sí? Destornilladores en sus diferentes numeraciones, hasta la sierra, ¿sí? Tiene un sistema aislado, un sistema de protección contra electricidad. Muy bien. Vamos a ver, sí, yo les pongo aquí en este tema, sí les pongo bastantes videos porque es un poco más fácil entenderlo con un ejemplo de un trabajo en esa área. Este no es. A ver, ¿de qué trabajo es este? Ya, muy bien. Vamos a ver primero un trabajo a potencial. Perdón, a contacto. ¿Sí? A contacto. Hoy en Aprende con Sense les explicaremos la importancia de los elementos utilizados por los operarios para trabajar en línea energizada. Aumentar la confiabilidad y continuidad del servicio en toda el área de cobertura de Sense es muy importante para la empresa. Por eso, en ocasiones, para no suspender el fluido eléctrico, operarios de línea energizada trabajan con implementos que aíslan la tensión en las redes. Hoy en Aprende con Sense les contamos la importancia de estos equipos y la inspección que la electrificadora realiza para mantener su seguridad. Dentro de la inspección de herramientas se realiza una vez al año y dentro de la inspección de las dotaciones es cada 6 meses dentro de los guantes aislados y protectores. Se hace un seguimiento continuo, inclusive dentro de las inspecciones que se hacen en terreno miramos mucho las fechas y que estén cumpliendo el material de protección personal para los operarios. Estos elementos son de vital importancia para los trabajos que ejecutan los operarios de la electrificadora. Por eso, cada 6 meses deben ser probados, donde se revisa su estado y la protección que prestan. Tanto como para nosotros como para los usuarios, nuestros funcionarios deben trabajar con tal de prestar un buen servicio, el cual es en el momento de hacer las operaciones no quitar la luz, ya que todo esto pues estamos generando una mejora continua entre los procesos y a su vez buscamos una mejora dentro de la seguridad de los trabajadores. Con esta supervisión de los equipos, la electrificadora garantiza la protección personal y colectiva de todos los operarios de Sense Grupo EPM. Muy bien, se habrán notado en el video, ¿verdad? Que tenían protecciones en las extremidades superiores, ¿verdad? Y también tenían los cables donde no estaban operando, colocaban una pequeña alfombrilla aisladora, ¿sí? Eso es un trabajo a contacto, porque no le quitamos la energía, pero tampoco trabajamos con grandes niveles de voltaje, ¿sí? Vamos a ver ahora
el trabajo a distancia, que dijimos que básicamente es el uso de pérdigas para realizar maniobras, ¿no? Bueno, obviamente detrás de este tipo de trabajos hay muchas variables más que hay que considerar, ¿no? Bueno, volvamos a conectarnos porque ya nos queda menos de un tiempo, de un minuto, perdón, para continuar con la clase.